¿Qué tal, jóvenes y señoritas del Centro Cristiano El Camino? Dios les bendiga. Muy buenos días, tardes o noches, depende del horario en que ustedes estén viendo este video. Ah, pues continuamos por aquí con las clases que habíamos comentado que íbamos a estar llevando a cabo. Y quiero comentarles, antes de comenzar, un par de cosas. Quiero hacerles saber que de repente sí estaremos tomando como tal clases de escuela dominical y a veces estaremos llevando a cabo algunas predicaciones. ¿Qué es la diferencia básicamente en esto? Es el hecho de que tomar una clase es simplemente recibir una enseñanza, es que se instruye, se dan algunos puntos, alguna exposición, como lo que nos sucede en una escuela secular. Esa es la manera de la enseñanza que debería, de hecho, de llevarse a cabo en la escuela dominical. La otra es la cuestión de la predicación. La diferencia es que esto, lo que sucede es que se lleva a cabo en ocasiones una administración, a veces es una liberación. Obviamente hay mucho más de cómo podemos aplicar la palabra que recibimos hacia nuestras vidas y demás. ¿Ok? La otra es que les quiero aclarar que en el video anterior tuvimos por ahí una situación con el título que es miedo y ansiedad, y les quiero comentar que tuvimos algunos problemas técnicos. Lo que ustedes vieron es el resultado de que tuve que estar grabando 5 veces la misma enseñanza, de manera que ya al final ya perdí un poquito ahí la cuadratura y se me olvidó mencionar al inicio del video que el tema justamente era miedo y ansiedad, y que qué mejor manera de poderlo ejemplificar que viendo lo que sucedía con el pueblo de Israel cuando fueron esclavos en Egipto durante 400 años. ¿Ok? Entonces quería aclarar eso y pues bueno, vamos a pasar a ver el tema del día de hoy. Y el versículo base que tenemos es Jeremías 29:11. Se los leo, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Ok? Y propiamente el versículo y el pasaje al que se hace referencia nos habla de cuando el pueblo de Israel es llevado en cautividad a Babilonia, y por sí mismo tiene una enseñanza fuertísima. Pero lo que yo quiero es retomar el tema que estábamos viendo la semana pasada y entonces poder hablar acerca de lo que sucedió con el pueblo de Israel estando esclavizado en Egipto. Y por supuesto que podemos ver ahí mismo los pensamientos de paz de parte de Dios hacia su pueblo y hacia nosotros mismos, obviamente. ¿Ok? Entonces, algo que nosotros hemos estado llevando a cabo en casa, no solo durante este tiempo de confinamiento, de cuarentena en medio de la pandemia, es el poder llevar a cabo un devocional en familia, un altar familiar, un cuarto de guerra, y lo que hemos procurado es instruir a nuestra hija en las cosas, en la palabra de Dios. De manera que hay ocasiones en que nos pasamos 30 minutos, 45 minutos, hasta 1 hora, y gracias a Dios no hemos tenido problema con el tiempo con mi hija. Lo que hemos procurado es poder hacerlo de una manera entretenida, incluso digamos que hasta payaseando un poco para que a ella no le resulte algo pesado, ¿no? Y yo no sé si ustedes vieron la película de Terminator, en donde Sarah Connor, la mamá de un niño que es llamado John Connor en toda esta serie de películas, instruye a su hijo de manera que tiene el conocimiento de esta máquina que vino del futuro y que les dice que la Tierra va a ser destruida por las máquinas, de manera que el hombre que se convierte en el dirigente de la revuelta del grupo que pelea contra las máquinas es John Connor, y entonces teniendo ese conocimiento ella lo capacita para ser un gran líder, un gran guerrero. Y bajo este concepto es que hemos estado trabajando con mi hija, de manera que pudiéramos aplicar que en lugar de Terminator, diríamos que básicamente es Vikinator. Y la verdad es que sería bueno que todos pensáramos de esa manera y que pudiéramos en este tiempo sobre todo poder llevar a cabo este tipo de enseñanzas, tomando las cosas de Dios de una manera como nunca las hemos tomado, y como si cada día
que tenemos disponible sirviera para poder capacitarnos y poder llevar las cosas a un mayor nivel en el futuro. Entonces, pues bueno, yo espero que puedan llevarlo a cabo de esa manera, que la percepción que ustedes tienen de las cosas de Dios pueda ir en aumento, y que todo lo que hemos escuchado en este tiempo acerca de que si será que ya está más cercano el apocalipsis y ya comenzamos a vivirlo, señores, hay cosas que no sabemos aún, que confiamos, por supuesto, como lo hemos venido haciendo desde hace un tiempo, en que si las cosas que tiene Dios destinadas para nosotros suceden en este día, el día de mañana, dentro de un mes, dentro de 50 años, es bienvenido. Todo lo que tenga Dios considerado va a ser bueno para aquellos que nos llamamos sus hijos, ¿ok? Entonces vamos a retomar, como les digo, esta situación de la enseñanza pasada. Y yo lo que quiero es que revisemos algunos puntos que muchas veces se pasan por alto o que de repente no los consideramos. Llevamos a cabo la lectura, el estudio del pasaje bíblico, y de repente, aunque salta frente a nuestros ojos alguna información, no la tomamos en cuenta, o de repente la vemos, no la anotamos y no la investigamos. Simplemente creemos conocer el pasaje bíblico, pero resulta que si investigamos a fondo nos damos cuenta de muchísimas cosas y muchas cosas importantes, igualmente de vínculos que hay de una cosa con otra, que nos ayuda cuando relacionamos y unimos los puntitos, podemos llegar a conclusiones bien interesantes. De manera que, bueno, vamos a leer el pasaje que nos habla del nacimiento de Moisés, ¿ok? Es Éxodo 2, y vámonos al capítulo 2, en el versículo 1. Y dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Ahorita vemos una situación importante aquí. Y dice: la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. De repente, si nosotros, como les digo, leemos este pasaje, decimos, bueno, pues resulta que Moisés, además de que resultó ser aquel que Dios utilizó para llevar a cabo la liberación del pueblo de Israel de manos de Egipto, pues encima de eso, pues nació galán, porque aquí dice que era un hombre hermoso. Sin embargo, la traducción como tal está mal aplicada, y lo que dice el pasaje en el texto original dice que el niño era bueno. Y no quiere decir que era un buen niño ni buen portado, sino que nos da un peso bien fuerte de lo que significa la palabra como tal. La palabra es tov en el hebreo, y como les digo, significa bueno. ¿Y qué es lo que pasa? Es que aquí Dios nos hace una comparativa de cuando está llevando a cabo el pasaje de la creación. Nosotros vemos en Génesis que dice que Dios hizo ciertas cosas, y dice, y Dios vio Dios que era bueno. En este caso hace la misma situación con Moisés al decir que cuando nació Moisés era bueno. De ese tamaño es que Dios maneja las cosas con Moisés, de comparar la situación a cuando él hizo la creación y vio que determinadas cosas eran buenas en gran manera. Lo mismo con Moisés. ¿Ok? Y vemos en esta parte que dice que un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, es decir, ambos eran de la tribu de Leví. Algo importante también es que la tribu de Leví nunca fue esclava. Las demás tribus, por supuesto que fueron esclavas. Ellos fueron establecidos e invitados por José, uno de los hijos de Jacob. Se establecieron en la tierra de Gosem o de Goshen, y entonces la idea es que era una situación provisional, pero se convirtió en una situación permanente, obviamente provocada por Dios. Pero entonces ellos empezaron a crecer, como nos dice el pasaje bíblico inicial en Éxodo, y empezaron a crecer de tal manera que el faraón tuvo temor por el número de los hijos de Israel, porque se dio cuenta que si ellos en un momento dado hacían guerra en contra de Egipto, podrían fácilmente vencerlos, ¿ok? Entonces, como vimos en la clase pasada, el nombre Leví significa unidad, y después más adelante en la Biblia nos podemos dar cuenta que efectivamente la tribu de Leví fue llevando a cabo esta situación de generar la unidad
entre las tribus de Israel. A cada una de las tribus le fue asignada una tierra en donde vivir cuando ya entraron a la tierra prometida y se establecieron ahí, pero para Leví no hubo como tal una tierra asignada. Ellos se distribuyeron entre todas las tribus y su labor era transmitir las enseñanzas de la palabra de Dios hacia el resto del pueblo. De esta misma manera, esta función tenía la tribu de Leví mientras fueron esclavos en Egipto. Faraón les permitió que pudieran llevar a cabo las enseñanzas y que pudieran ellos ser esta situación de fomento de alimento espiritual, ¿ok? Y vamos a ver más cosas más adelante, pero bueno, después, como ya conocemos la historia, nos dice también el siguiente pasaje, dice en el versículo 3 del mismo capítulo 2, dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y si ustedes han estado alguna vez participando en un baby shower, se van a dar cuenta que dentro de las cosas que uno le puede regalar a un bebé recién nacido, pues es algo que justamente se llama Moisés, que es básicamente, pues es una cunita, una situación en donde el niño puede ser transportado. Sin embargo, la palabra que se usa aquí en el original es también cuando se refiere a que tomó una arquilla, la palabra en el hebreo es teba y lo que significa es arca. Y las únicas dos ocasiones en que se refiere la Biblia con esta palabra de la manera que lo hace aquí es con el arca de Noé y lo que sería aquí el arca de Moisés. Y nos puede hablar justamente de la grandeza de lo que Dios pretendía hacer con Moisés, comparándolo con la salvación que trajo a la tierra al quitar el pecado y tener la liberación del pecado a través del arca de Noé, pero también con el arca de Moisés, al visualizar Dios la liberación que venía para el pueblo de Israel, ¿ok? Y bueno, vemos también en el pasaje bíblico esta parte en donde dice en el versículo 6, y cuando abrió el arca que hablábamos, y se refiere a la hija de Faraón, que recogió al niño que estaba en el río, dice, he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Y a lo mejor yo no sé si ustedes se han preguntado en alguna ocasión cómo es que ella se dio cuenta que era uno de los niños de los hebreos. Y la respuesta es que ella lo vio y se dio cuenta que el niño estaba circuncidado, de manera que pudo darse cuenta que era un niño hebreo. Y bueno, algo que también no se nos enseña normalmente en las clases de escuela dominical es la manera en que se encontraba la situación en la que se hallaba la hija del faraón. Ella recoge al niño, lo lleva a vivir al palacio y nosotros podemos ver una situación ahí que se contrapone de una manera importante, cómo ella desobedece la orden que da su padre, el faraón, y decide meter a este niño hebreo a vivir al palacio, salvarle la vida, a pesar de que faraón había dado la orden de que fueran muertos, fueran ahogados en el río todos los niños para evitar el crecimiento del pueblo de Israel. Lo que nosotros podemos ver es que esta mujer desacata la orden, pero lo que no se nos enseña es que esta mujer ya no estaba de acuerdo con la situación que llevaba a cabo su padre. Era una mujer que no estaba de acuerdo con todos los mandatos, la forma de gobernar, la esclavitud, el sufrimiento que producía el faraón en la tierra de Egipto a las naciones que había esclavizado, entre ellos, por supuesto, el pueblo de Israel. Y esta mujer lo que pasa es que se vuelve israelita, abandona sus costumbres egipcias y a sus dioses, y ella se convierte para volverse israelita. Y vamos a ver un poquito más de esto al final del tema y nos vamos a dar cuenta cómo esto sucede así. Vemos después, conforme avanza el pasaje, que Moisés crece, y después, como ya sabemos, él ve un día que un egipcio maltrataba a uno de los israelitas. Moisés no estaba de acuerdo con la injusticia, de manera que ataca
al egipcio y lo mata y esconde el cuerpo y demás, y después tiene que salir huyendo de ahí porque se da cuenta que Faraón quería matarle por causa de lo que él había hecho, de matar a un egipcio. Entonces vemos como Moisés huye y va hacia la tierra de Madián, ¿ok? Y vamos a ver rápidamente, hay un pasaje en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, versículo 22, que dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Y vaya que lo podemos ver aquí cuando él sale hacia la tierra de Madián. Dice el pasaje que él llega, se acerca donde hay un pozo y se da cuenta que ahí llegan 7 mujeres, las cuales necesitaban tomar agua del pozo para llenar unas pilas o piletas o cisternas de agua y darle de beber también a las ovejas de su padre, el cual era Jetro. Entonces, Moisés se da cuenta que llegan unos pastores de ovejas y no le permiten a las mujeres que puedan tomar agua, sino que las corren de ahí. Moisés entra, como vimos también que él no le gusta la injusticia, y entonces defiende a las mujeres, manda a volar a los pastores de ovejas, y él mismo se hace cargo de llenar las cisternas o las piletas de agua, y además le da de beber a las ovejas de estas mujeres. Ellas corren, le cuentan la historia a su padre, y entonces cuando él escucha, les pide que por favor inviten a este hombre a su casa, le da de comer, le da hospedaje, le pide que se quede a vivir ahí, y encima de eso le ofrece a una de sus hijas por esposa. Nosotros podemos ver aquí en este pasaje que la hija que este varón le ofrece a Moisés es ni más ni menos que Séfora, que era una mujer cushita y era una mujer madianita. ¿Ok? Séfora era una mujer cushita porque cushita proviene de Cush, que significa negro, de manera que Séfora era una mujer negra, pero además era una mujer madianita. Yo no sé si ustedes recuerdan, en la clase pasada, en Génesis 25:2, nosotros vimos que Abraham tomó por esposa, en la última parte de su vida, tomó una tercera esposa, una tercera mujer, más bien, la cual se llamaba Setura, y dice que tuvo con ella 6 hijos, los cuales se llamaban Simram, Joksán, Medán, Madián, que de ahí vienen los madianitas, Isbac y Sua. Entonces, imagínense que Abraham tiene primero hijos con Sara, su mujer, tiene este llamado a tener hijos con Sara, su mujer. Sin embargo, como no llega el hijo prometido, deciden que tiene un hijo con Agar, que era la sierva de Sara, la cual era también hija de un faraón, y después tiene hijos con Setura. Entonces, imagínense ustedes que vemos en el paralelo de la línea de tiempo cómo Abraham se queda solamente con Isaac porque es el hijo de la promesa y es el hijo que Dios va a respaldar para el cumplimiento de las cosas que él tiene consideradas para formar al pueblo de Israel. Y de repente vemos que dice que tanto Ismael, el hijo de Agar, como los hijos de Setura son despedidos por Abraham y no les da ninguna herencia, simplemente dice que les dio dones, lo cual son enseñanzas y les enseñó cosas importantes que les sirvieron a lo largo de su vida. Y de repente vemos en este pasaje cómo viene el reencuentro de los descendientes de Abraham, de manera que Moisés sale huyendo de Egipto, pero llega a la tierra de Madián, que justamente son los descendientes de Abraham también. Entonces, básicamente ellos eran primos, los madianitas con los israelitas eran primos. La gente de Israel no se complica la vida, digámoslo así, como nosotros, que de repente empezamos a ver que si son hijos de hermanos, pues son primos,
son primos hermanos y luego los hijos de ellos son primos segundos y se nos va complicando el árbol genealógico conforme las descendencias van avanzando. Los israelitas en este aspecto no se complican la vida, incluso hasta el día presente. Lo que ellos manejan básicamente es que si perteneces a cierta tribu y tú a otra, entonces simplemente somos hermanos. Y si son de otra manera, como vemos en este pasaje, simplemente son primos. Cuando los madianitas con los israelitas se llaman primos, sin importar los avances de la línea genealógica, de manera que ellos no manejan toda esta parte que sería el tío abuelo, cuestiones así, no lo manejan, ¿ok? Entonces, bueno, imagínense qué cosa tan grandiosa vio Jethro en esta situación en donde se da cuenta que uno de los hijos de Abraham, uno de los descendientes por la línea de Isaac, llegó a su tierra. Entonces él obviamente actuó de una manera correcta. Nosotros vemos en la Biblia cómo este hombre es bendecido y Dios aprueba muchas de las acciones que lleva a cabo, incluso cuando son sacados ya de Egipto y son llevados al desierto. Jethro, su suegro, le aconseja que Moisés organice hombres para poder dar consejería al pueblo, porque Moisés se enfrascaba todo el día en dar consejería a todo el pueblo de Israel. Jethro lo aconseja y Dios no interviene para echar por tierra el consejo que le da su suegro. Entonces, él actúa de una buena manera, pero la verdad es que en otras situaciones, cuando sabemos que la familia se separó y como en el caso de Abraham con Isaac, tenía una cierta preferencia a los demás hijos, no les dio herencia, sino que los despachó, les dio instrucciones, les dio conocimiento y les dio su bendición. Jethro, siendo descendiente de esta línea, pudo haber tomado una posición inadecuada y en lugar de apoyar a Moisés pudo haber actuado de una mala manera, pero no lo hizo. Entonces, bueno, vemos aquí cómo se vinculan las historias, ¿no?, que vamos viendo en la Biblia. Entonces, bueno, después podemos ver que Moisés es llamado para servir en manos de Dios para llevar a cabo la liberación del pueblo de Israel, cuando él ve en el monte Horeb la zarza ardiendo y Dios lo llama y entonces se lleva a cabo la liberación a través de las 10 plagas que Dios manda ahí en Egipto, ¿ok? Y nosotros podemos ver, déjenme ir al pasaje bíblico, lo que les comentaba, nosotros podemos ver en el libro de Primero de Crónicas 4:18, esto que les comentaba, les leo, dice, y su mujer Jehudaía dio a luz a Jered, padre de Gedor, a Heber, padre de Soco, y a Jecutiel, padre de Sanoa. Estos fueron los hijos de Bitia, hija del faraón, con la cual se casó Mered. ¿Ok? Entonces nosotros podemos ver aquí como esto que comentábamos, que la hija de Faraón no estaba de acuerdo con las decisiones que tomaba su padre, de manera que ella se volvió israelita, decidió adoptar las costumbres del pueblo de Israel, adorar al Dios de Israel, y cuando sale el pueblo de Israel de Egipto, no solamente salió el pueblo de Israel, también salieron gentes de otras naciones que eran esclavas en Egipto, y junto con ellos, imagínense eso, ¿no? Sale la hija de Faraón. Ese es también uno de los motivos por los cuales vemos que el Faraón enciende en ira absoluta, y aunque había decidido dejar salir al pueblo de Israel tras la muerte de los primogénitos, de repente cambia de parecer y va detrás del pueblo. Una de las razones fuertes que también había, por supuesto cualquier padre lo sabe, es que su hija lo abandonó y él no quería eso, y además ver que abandonaba sus dioses para ir tras el Dios de Israel. Imagínense, ¿no? De este Dios que provocó tanta situación en Egipto y la mortandad de los primogénitos. Entonces, jóvenes, como veíamos en el pasaje, dice el pasaje de Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin
que esperáis. Entonces, jóvenes, cuando nosotros nos involucramos con Dios, cuando decidimos obedecer sus mandamientos, Dios provoca que venga bendición a nuestra vida, que venga bendición a nuestras familias y a una gente que no nos esperamos. Yo le doy gracias a Dios porque con el video anterior que grabamos, hubo oportunidad de que personas fuera de la iglesia pudieran tener acceso al video y por ahí recibimos varios comentarios positivos, gracias a Dios, gente que ha estado escuchando estas enseñanzas. Y yo les quiero decir que en medio de toda esta situación que se está dando a nivel mundial, la gente está abriendo su corazón a la posibilidad de escuchar de Dios. Gente que antes no tenía tanto interés en las cosas de Dios, pero que a lo mejor sí, de la misma manera que, como les comentaba en el principio, han escuchado que existe el libro del Apocalipsis, a lo mejor han escuchado a grandes rasgos de qué se trata y de pronto escuchan todo lo que está sobreviniendo al mundo, la gente de repente voltea y pone sus ojos en Dios, abre su corazón, de manera que yo espero, jóvenes, que ustedes puedan compartir en sus redes sociales, que puedan a las personas que ustedes vean en necesidad, en tribulación, les puedan compartir de Dios. Este es el mejor tiempo para poderlo hacer. Dice, además, el libro del Apocalipsis, que la cosecha de almas que habrá durante el tiempo de la tribulación y la gran tribulación será como nunca antes hubo en la historia de la humanidad, de manera que será bueno poder comenzar a compartir y creer lo que dice este pasaje, que los pensamientos que Dios tiene para nosotros son de paz y para darnos el fin que nosotros esperamos, lo cual es siempre de bien. ¿Okay? Dios les bendiga y primero Dios nos estaremos viendo por aquí en un siguiente video, en una siguiente enseñanza. Bendiciones.